Recuerden que estos encuentros se realizan todos los jueves, el primer jueves de cada mes, 3 a 5 de la tarde, hora de Quito. Están especialmente invitadas las personas del Ecuador. Sin embargo, sabemos que hay personas de varios países de Latinoamérica. Si quieren saludar, con muchísimo gusto en el chat pueden saludar. Y agradecerles, ya somos 250 personas y aumentando. Entonces vamos a dar inicio. Hoy tenemos un tema que puede ser un poco diferente, fuera de lo convencional con respecto a lo que trabajamos todo el tiempo, y es la importancia de las palabras clave, las keywords para la representación del conocimiento. Mi nombre es Carlos Manuel Esteves Bretón. Trabajo como consultor en la División de Inteligencia para la Investigación del CEBIER para el norte de Latinoamérica. Ese es mi correo electrónico por si quieren contactarse conmigo luego. Y bueno, vamos a dar inicio a esta tarde entonces. Esto es lo que vamos a tratar el día de hoy. En la semana pasada hicimos un esfuerzo, la semana pasada, el mes pasado, la sesión pasada, hicimos un trabajo interesante sobre búsquedas avanzados de temas de investigación. Para aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de acompañarnos hace un mes, los invitamos a que visiten nuestro canal de YouTube. Entran a YouTube y buscan el Sevier Latinoamérica Norte. Y allí va a estar esta sesión que tuvimos hace un mes de búsqueda avanzada de temas de investigación. La idea de este ciclo es que sean concatenados, que haya un hilo conductor. Por lo tanto, toda esa información que vimos el mes pasado y que yo espero que aquellos que nos acompañaron pues la hayan podido practicar, y vamos a utilizar eso como insumo, de forma tal que hoy no voy a hablar sobre las búsquedas, solamente para mencionar que lo hicimos la sesión pasada. Y vamos a hablar sobre las nubes de etiquetas, qué significan las frecuencias de términos, qué son las nubes de etiquetas, algunas herramientas para hacer nubes de etiquetas que están disponibles, y cómo la podemos utilizar para representar el conocimiento y hacer algo de prospectiva de investigación. Específicamente enfocados de pronto en el último ejemplo, en objetivos de desarrollo sostenible, cómo identificar en qué objetivos de desarrollo sostenible trabajamos y eh, en qué dimensiones podemos empezar a modificar algunos de esos parámetros de investigación para nuestro beneficio y el beneficio de nuestros países y nuestra institución. Bien, quiero comentarles tal vez la herramienta más bonita que yo he visto para generar nubes de palabras es Wordle. Oh, perdón, es Wordle, pero con Wordle tenemos un problema, y es que utiliza un motor de Java que ya no está disponible casi en ningún navegador. Así que aquellos que lo puedan utilizar, pues felicitaciones, pero ahora cada vez es más complicado. Entonces vamos a iniciar con el objetivo. ¿Para quién está dirigido estos encuentros? Pues básicamente investigadores, estudiantes de posgrado y pregrado, personas que están trabajando en investigación cuyo interés es ser cada día más productivos y avanzar en sus habilidades en estos temas de investigación. Vamos a conocer cómo la información de las palabras clave puede ser útil en la prospección de la investigación, como ya lo había mencionado. Y para ello, lo primero que vamos a tratar es el tema de las nubes de etiquetas. ¿Qué son las nubes de etiquetas? Bueno, las nubes de etiquetas se soportan en una medida que es la frecuencia de términos, se llama así.
la frecuencia de término. ¿A qué corresponde la frecuencia de término? Es una medida numérica que nos dice qué tan relevante es una palabra en un documento o en una colección de documentos. Yo puedo hacer ese cálculo para todo un documento o para todo un cuerpo de documentos, un conjunto de documentos o para alguno de los documentos. Entonces es importante que tengamos esto en cuenta cuando estamos haciendo este tipo de cálculos. ¿Qué es lo que se hace? Se calcula la frecuencia relativa de los términos, que se conoce también como TF, para cada uno de los términos según cada documento. ¿Y qué es la frecuencia relativa de los términos? Yo básicamente lo que hago es hacer un inventario de todas las palabras que aparecen en el documento y contar cuántas veces aparece esa palabra en el documento. Entonces, si estas son, si en el eje X tenemos palabras, pues sencillamente voy contando cuántas veces va apareciendo la palabra y ese conteo final me va a dar el número de la frecuencia de los términos, lo que se llama frecuencia de términos. Ahora, ese valor hay que dividirlo por la frecuencia absoluta. Entonces, yo puedo tener el número total de palabras y hacer una división por el número total de palabras de ese documento o ese conjunto de documentos o tener el conteo absoluto y voy a tener o la frecuencia relativa o la frecuencia absoluta de esos términos. ¿Para qué se utilizan esas frecuencias? Entonces yo finalmente lo que voy a tener es una serie de palabras con un valor de su frecuencia, bien sea absoluta o relativa o ambos. Y ese va a ser mi conjunto de datos. ¿Y para qué puedo utilizar esa información? Pues básicamente es una de las medidas que se utiliza en lingüística computacional y nos permite hacer una de las representaciones visuales más comunes que son las nubes de etiquetas. ¿Y qué es una nube de etiquetas? Una nube de etiquetas es una representación de esas palabras. Entonces pensemos que cada uno de estos elementos que hay aquí es una palabra y me indica la importancia de esas palabras mediante la manipulación de las propiedades visuales. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, yo puedo asignarle un color más rojo a las palabras que tengan la frecuencia relativa más alta y un color verde más oscuro a las que la tengan más baja. Y además de eso, también hacer una modificación con respecto al tamaño de la palabra en la nube de etiquetas. Entonces, esa palabra puede aparecer en un tamaño más grande para frecuencias más grandes y tamaños más pequeños para frecuencias más pequeñas. ¿Qué es lo que hace esto? Me permite visualizar rápidamente todo un texto utilizando solamente algunas de las palabras, las más frecuentes, y poder ver cuál es la importancia de esas palabras en ese conjunto de documentos o en ese documento. Hay varias de las propiedades que se pueden modificar. El tamaño mínimo y máximo del tipo de fuente, la distribución del tamaño de la fuente, bien sea el tamaño puede ser en una distribución lineal o logarítmica o exponencial, dependiendo de la herramienta que esté utilizando y de la cantidad de palabras que tenga o la cantidad de documentos que tenga. Puedo también cambiar el nombre de la fuente tipográfica, entonces puedo utilizar diferentes fuentes tipográficas. Puedo también, dependiendo de los parámetros que yo quiera asignar, algunas ponerlas en negritas o no, o ponerlas todas en negritas o no. La transparencia de las etiquetas es algún otro software permite manipular la transparencia de la letra, entonces voy a verlas como más difuminadas, aquellas que no tienen una frecuencia tan alta o alguna de las propiedades. Y por supuesto, algunas me permiten hacer un acercamiento, un zoom de esas palabras. Ahora, ¿cómo puedo utilizar yo
esas nubes de palabras para representar el conocimiento y hacer prospección de la investigación, que ese es el tema grueso que tenemos hoy día. Y para el ejemplo vamos a trabajar con el manejo de aguas residuales municipales. Ustedes ven aquí en la imagen, representa una planta de tratamiento de aguas y vamos a trabajar ese tema, vamos a representar ese tema en forma de nube de palabras o de nubes de palabras. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Ingresamos a nuestro sistema de información, a nuestra base de datos de Scopus, y allí tenemos que construir, como la información y con el conocimiento que adquirimos en la sesión pasada, una sentencia de búsqueda, una frase de búsqueda lo suficientemente robusta para que represente ese conocimiento, esa área del conocimiento que yo quiero explorar. Y entonces aquí utilicé esta sentencia de búsqueda en donde estoy buscando en el título o en el resumen las palabras técnica o método, o también estoy buscando aguas residuales municipales, municipal wastewater, la frase exacta, y eso lo saben porque está dentro de corchetes, o estoy buscando todas las palabras que deriven de purif, como purificación, purificate, purification, sanitize, que también tiene un carácter especial, que es una interrogación, para que me busque tanto por las palabras con Z como las palabras con S, dependiendo de la ortografía, si es británica o es norteamericana, del inglés británico o norteamericano, o desinfectar o reuso. Y cuando hago esa búsqueda, tengo un resultado de 683 documentos. Entonces, voy a hacer una representación de esos 683 documentos para ver en conjunto qué es lo que quieren decirme, como si fuera una lectura. Recuerden ustedes que en Scopus no está el texto completo, es decir, yo no tengo en Scopus los 683 artículos. Esos 683 artículos son de diferentes editoriales, Es decir, algunos serán incluso de editoriales comerciales, otros de universitarias o institutos de investigación. Y en Scopus no se encuentra la información yo no puedo descargar ese artículo completo. Tengo el enlace para llegar al artículo de texto completo donde quiera que se encuentre. Eso sí lo tengo. Y por ello es importante que ustedes sepan que en Scopus yo puedo acceder o a los resúmenes o a los metadatos en general de esos artículos. Y vamos a valernos de uno de los metadatos más interesantes, que son las palabras clave. Ya vamos a ver eso. Entonces, tengo ya todos mis documentos, ¿cierto? ¿Y qué voy a hacer? Voy a seleccionarlos todos. Y voy a exportar las palabras clave en un archivo CSV. Eso es lo que voy a hacer. Al exportar esas palabras clave en un archivo CSV que puedo abrir, por ejemplo, en Excel, pues fíjense que como yo en esa exportación solamente seleccioné las palabras clave, que lo único que quería ver eran las palabras clave, además de indexadas, porque hay palabras clave del autor y palabras clave indexadas. Ahora vamos a ver un poco en qué consiste la diferencia. Pues y bueno, y el enlace al artículo, pero solamente me interesa esta columna, pues la selecciono y la copio. Así de sencillo. Luego de eso, me puedo ir a diferentes herramientas en Internet. Aquí voy a mostrarles algunas de ellas, como WordShift, y en donde en WordShift yo pego ese resultado que copié de Excel y le pido que me genere la nube de palabras. Entonces, en WordShift, por ejemplo, yo puedo aquí modificar los tipos de nube, ordenar las palabras, marcar algunas palabras, y me va a hacer esta representación. Entonces, fíjense que me aparece water, wastewater, treatment, waste, chemical, pollutant, swash, bacterium, effluent, management,
purification, municipal, analysis, pero tengo una serie de palabras que me están representando en qué consiste ese corpus de conocimiento. Esto es muy interesante, por ejemplo, si yo tengo que presentar un reporte del estado del arte, si en alguna parte, en mi tesis o en mi proyecto de investigación, yo quiero representar todos esos artículos que están representando ese conocimiento que estoy utilizando como base para mi investigación, pues generar una nube de palabras de este estilo es bastante interesante para que sea visualmente fácil de entender en qué consiste ese tema de investigación. Vamos a ver otro ejemplo de la nube generada en otra, esa misma nube generada en otra aplicación. Por ejemplo, esta que se llama Word Cloud Generator, que es libre, que es gratuita en línea. Pues yo también pego la nube de palabras y fíjense que la aplicación me la generó en forma de un globito de una viñeta de historieta. Y allí aparecen todas las palabras con una letra cursiva. Por supuesto, dentro de todos los parámetros que yo tengo en la herramienta, yo puedo cambiar esta gráfica en la cual la herramienta genera la forma de la nube de términos, de la nube de etiquetas, pero además de eso puedo cambiar el tema, los colores, el tamaño, el tipo de letra, etcétera, etcétera. Aquí ustedes tienen la dirección electrónica de esa herramienta que se llama Word Clouds, que también está disponible en Internet de forma gratuita. Y encontré haciendo un repaso de las herramientas que había y cuáles eran las más interesantes, encontré esta herramienta que es más de lingüística computacional, pero me pareció supremamente interesante porque es otro nivel, bueno, yo tal vez no hice énfasis de eso en los slides anteriores, pero fíjense que esta es un poco más seria, ¿no? Un poco más de informe, un poco más rígida, con un tipo de letra mucho más profesional, una gama de colores que son solamente en azules y se van diluyendo hacia el más claro, mientras esta herramienta es mucho más jocosa, más caricaturesca, en donde puedo jugar un poco más con emociones dadas por las figuras, con los tipos de letra mucho más informales, más distendidos, digamos. Y esta herramienta es una herramienta que está mucho más enfocada hacia temas de entendimiento del conjunto de documentos. Por supuesto, 600 documentos, pues no creo que se los vaya a leer nadie, así ese sea la totalidad del corpus de información, pues no va a estar muy difícil. Entonces, yo, ¿qué hice? Exactamente, copié las palabras clave y las pegué dentro de esta herramienta que se llama Voyant Tools. Y en Voyant Tools me dice, mire, usted tuvo 53.233 palabras, me dice cuánto se demoró, me dice cuáles son las palabras más frecuentes en el corpus, es water, waste, treatment, wastewater y swash. Y acá me representa esa nube de palabras. Yo con este slider que tengo acá puedo cambiar y aumentar la cantidad de palabras que van a aparecer en esta nube. De forma tal que yo acá ya tengo una representación de esas palabras que me representan de alguna forma ese corpus de conocimiento. Entonces yo veo que aquí aguas residuales, tratamiento, administración o gestión, purificación, por supuesto agua, químicos, remoción, waste, desperdicios, análisis, etc. Acá me muestra cuáles son esas palabras clave y aquí básicamente en cada renglón va a aparecer las palabras clave de cada uno de los 600 artículos
Y en este costado voy a tener el movimiento de las frecuencias de los documentos, es decir, en este caso, de lo que yo copié y pegué, porque no está representado por documentos, pero la frecuencia relativa de las palabras, y vemos cómo algunas son más comunes en algunos que en otros. Sin embargo, por ejemplo, esta azul, que es water, pues es un denominador común como la palabra con más frecuencia en todos los documentos. Vemos aquí una diferencia, por ejemplo, entre la verde, que es waste, y estas dos, que son treatment y treatment y wastewater, en donde al final, pues esta tiene menos frecuencia que las anteriores. Ustedes podrían hacer esto no solamente con las palabras clave, lo podrían hacer con los resúmenes, y sería otra representación, por supuesto, mucho más poderosa del conocimiento. Sin embargo, podría también ser un poco más ruidosa y necesitan un poco de experiencia para poder saber hacer el ajuste preciso de los parámetros de las nubes para que sean una verdadera representación del conocimiento. Finalmente, pues aquí hay otro tipo de análisis que les puede dar Buoyant, también una herramienta muy interesante de trabajo. Ok, y hablemos entonces ahora de los objetivos de desarrollo sostenible. Para aquellas personas que no estén relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible, pues la organización, las Naciones Unidas, han construido en conjunto con las naciones y diferentes sectores de la sociedad unos objetivos que nos pretenden llevar hacia un planeta sostenible, como su nombre lo indica. Y se generaron diferentes focos de esos o temas de esos para esos desarrollos, para esos objetivos de desarrollo sostenible. El primero es el fin de la pobreza, el segundo es hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, y al final, alianzas para lograr esos objetivos. Bien. Vamos a hacer un análisis de cómo podemos ver esos objetivos de desarrollo sostenible, entender en qué consisten, qué ha significado la investigación de los objetivos de uno, por lo menos de esos objetivos de desarrollo sostenible eh, eh, en el tiempo, en los últimos 5 años, y cómo podemos aterrizar eso para Ecuador y para una de las universidades de Ecuador y ver cómo se ha comportado, qué investigación, qué aportes ha hecho en los términos de esos objetivos de desarrollo sostenible. Antes de eso, les quiero contar cómo se ha construido esto y se darán cuenta que no tiene mucho tiempo. Primero, en diciembre de 2018, se hizo una serie de consultas para definir sentencias de búsqueda complejas que definieran 7 objetivos de desarrollo sostenible, que aquí quedaron con las siglas en inglés, SDG, que significan Sustainable Development Goals, pero son objetivos de desarrollo sostenible. Y esto buscando generar un ranking de impactos de desarrollo en 2019. Esto lo hizo, ayudó mucho el impulso que le dio Times Higher Education. En septiembre de 2019, o sea, prácticamente un año después, un poco menos de un año después, se mejoraron esas sentencias de búsqueda, esas consultas, para que se volvieran más precisas y además se ampliaron a los primeros 16 objetivos de desarrollo sostenible. Esos datos se utilizaron para medir, para generar un ranking de impacto de desarrollo sostenible
y además se incorporaron a una herramienta que se llama Sybal para que en Sybal se pueda hacer la búsqueda de forma automatizada. En abril de 2020 de este año, hace muy pocos meses, la Asociación Aurora, que es de las universidades de Auckland y la Universidad de Dinamarca Meridional, se sumaron porque ellos ya habían desarrollado unas sentencias de búsqueda con algunos términos que encontraron en su propio análisis y se sumaron a generar un documento que se llama la Cartografía de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y se utilizaron herramientas de inteligencia artificial o lo que se conoce como inteligencia artificial, en realidad se utilizaron herramientas de Machine Learning para mejorar las consultas. Esas herramientas son básicamente extracción de términos utilizando aprendizaje estadístico, inteligencia artificial. En mayo del 2020 se recopiló esa información de los documentos relacionados con cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible en documentos explicativos de la metodología para cada uno de los 16 objetivos de desarrollo sostenible, que ya vamos a ver un ejemplo de una de ellas seguido de este slide. Y en diciembre de 2020 la idea es que se actualicen los documentos asignados a cada objetivo de desarrollo sostenible para generar las nuevas sentencias de búsqueda mucho más ajustadas a las que tenemos a la actualidad. Pero eso va a ocurrir en los próximos meses. En realidad, a principios o final de noviembre, se van a actualizar estas sentencias de búsqueda que ustedes van a ver ahora. Bien. Tomemos como ejemplo el Objetivo de Desarrollo Sostenible 1, fin de la pobreza. Tiene como objetivo la finalización de la pobreza. Y para que ustedes se hagan a la idea, cada uno de los documentos, para los 16, son documentos de muchísimas páginas. Este tiene 2, 4, 6, 7, tiene 14 páginas. Y en ese documento de 14 páginas, lo que se hizo fue plantear la sentencia inicial de búsqueda, se hizo un análisis por nubes de términos para entender qué era lo que se estaba observando de acuerdo a dominios. Esos términos se seleccionaron y se separaron y sobre cada uno de esos términos se miró la pertinencia contra los objetivos del fin de la pobreza, de forma tal que se corrigieron, algunos términos se eliminaron, otros se complementaron con nuevas términos, palabras para hacer las búsquedas y finalmente se obtuvo una nueva sentencia de búsqueda en donde se comparó con documentos extraídos al azar de los que se obtienen con la sentencia de búsqueda en Scopus para ver si efectivamente apuntaban o no a ese objetivo de desarrollo sostenible. Esto se hizo para los 16, un trabajo supremamente dispendioso para que se hagan una idea. Entonces, fin de la pobreza en todas sus formas en cualquier parte del mundo. Esta fue la primera sentencia de búsqueda. Entonces, consistía en buscar estas palabras y con esas se obtuvieron 2.000 resultados, se obtuvieron 2.000 resultados. Sobre esta sentencia de búsqueda se hizo el trabajo que les mostré en las diapositivas anteriores y a partir de ella se generó esta sentencia de búsqueda muchísimo más ajustada. Muchísima más ajustada. Y acá se obtuvieron, bueno, de esta primera se obtuvieron 210.613 documentos. La nube de palabras se generó con 2.000 documentos escogidos al azar. Y de la sentencia modificada, ya mucho más depurada, se obtuvieron 10.387 documentos como documentos que hablan sobre la investigación en favor de disminuir la pobreza en todas las formas en cualquier parte del mundo. Esa es más o menos la metodología. El tema del objetivo de desarrollo sostenible, en este caso,
pues lo que hace es promover la erradicación de la pobreza extrema. Y tiene un objetivo, que es reducir a la mitad el número de personas que viven en la pobreza. Esto es lo que enuncia las Naciones Unidas. Y dice que se deben establecer sistemas de protección social adecuados para poblaciones de un país. Y habla sobre los derechos económicos, los derechos básicos, el acceso a esos derechos de tenencia y propiedad de diferentes tipos y en diferentes sectores. Con esto como premisa, que es la descripción del objetivo de desarrollo, pues entonces lo que se hace es tomar cada una de los términos, en este caso pobreza, y se consignó el análisis que se hizo para ese término. Entonces, por ejemplo, para pobreza se cambió a esta frase, pobreza extrema o pobreza, aliviamiento, alivio, yo me alivio, tú te alivias. Aliviar la pobreza, erradicación de la pobreza, reducción de la pobreza y la línea de pobreza internacional. Y acá la racionalización de la decisión que se tomó. Entonces, fíjense que este término, por ejemplo, se cambió por todos estos, mientras este se borró, este también, y se añadieron otros, como por ejemplo, auxilio financiero y pobreza. Y así para cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Cuando se tomaron 210.000 documentos, yo creo que son más bien como 10.000 documentos, 2.000 documentos, se me fue ahí un uno, y se hizo la representación de los top 20, uno reflejaba el tema. Uno reflejaba el tema del objetivo de desarrollo sostenible. Y de 20 aleatorios que se tomaron, uno reflejaba el tema del objetivo de desarrollo sostenible. Por eso se hace la modificación y después de modificado, la nube de etiquetas que se ve ahora es esta de aquí, que se ve mucho más encaminada hacia las áreas de las que estamos hablando. Pues de esos de 10.000 documentos tomados al azar, que son casi todos, del top 20, 16 reflejan el tema y tomados 20 aleatorios, 18 reflejan el tema. Por lo tanto, esta ya se considera que es una es una sentencia de búsqueda que me va a entregar unos resultados que pueden ser satisfactorios para representar ese objetivo de desarrollo sostenible, y en eso consiste la metodología. Ahora, estas sentencias de búsqueda, estos queries para los objetivos de desarrollo sostenible son absolutamente transparentes. Como lo he mencionado, es un trabajo colaborativo entre la comunidad mundial y lo que pretende es que todo el mundo tenga acceso a esa información para hacer consultas utilizando esas sentencias de búsqueda. Entonces, en Mendeley, que seguramente todos ustedes lo conocen, en Mendeley está un enlace. Ustedes saben que Mendeley, no solamente Mendeley Data, no Mendeley el gestor de referencias, sino Mendeley Datasets. Ustedes pueden depositar allí conjuntos de datos de investigación, etcétera. Pues nosotros hemos generado un conjunto de datos al cual ustedes pueden acceder desde ya. Con esta dirección pueden accederlo y van a encontrar esta página. Entonces ahí están los documentos que representan los objetivos de desarrollo sostenible. Pueden citar ese documento porque tiene un número de citación, tiene un DOI, un identificador persistente, un identificador de documentos. Y además de eso, ustedes van a ver que esta es la versión 1, que se publicó el 2019, perdón, el 22 de octubre. En el momento en que se actualice las sentencias de búsqueda, ustedes van a tener, además de la versión 1, van a tener a su disposición la versión 2 de todos los documentos. ¿Y qué tienen acá? Tienen 17 archivos en PDF, en donde cada uno representa un objetivo de desarrollo sostenible. Aquí está el tamaño y pueden descargarlos todos o algunos de ellos.
Y aquí está cómo pueden citar ese conjunto de datos. Repito, esta es la dirección, si quieren tomarle un pantallazo, para que ustedes puedan acceder a esta información. Bien. Ahora, ¿cómo pueden ustedes ya hoy mismo tener acceso a representaciones de los objetivos de desarrollo sostenible? Pues bueno, nosotros hemos dispuesto esta dirección web, que es www.saibal.com/SDG, Sustainable Development Goals, en donde van a encontrar, los va a recibir esta página, en donde están en un recuadro cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible que habíamos visto anteriormente. De forma tal que si ustedes pican sobre cualquiera de ellos, como por ejemplo, voy a hacerlo sobre ciudades y comunidades sostenibles, nos va a hacer una representación actual de la investigación que se ha hecho recientemente sobre este objetivo de desarrollo sostenible. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener el rango de tiempo en el cual se hizo la búsqueda de documentos, en este caso es del 2015 a la actualidad, o por lo menos a cuando yo hice esta búsqueda, y vemos que la búsqueda se hizo en 147.049 documentos diferentes. Pues 147.000 documentos no se los puede leer nadie así quisiera. Entonces, estos análisis requieren de la utilización de sistemas de información obligatoriamente si yo quiero hacer esta representación. Es decir, si usted le dicen, Carlos, ¿por qué no me haces un favor? Me haces un resumen de qué se ha hecho sobre la investigación de ciudades y comunidades sostenibles a la luz de los objetivos de desarrollo sostenible, pero hazlo tranquilo solamente de los últimos 5 años, del 2015 para acá. Pues le toca a usted leerse 147.000 documentos para hacer un resumen, lo cual es bastante, por no decir imposible de hacer. Entonces, en esta herramienta de Saibal, ustedes ya ven la representación en nubes de etiquetas de esos 147.000. Se utilizaron las 50 términos, los 50 términos más relevantes de los 147.000 documentos para representar ese corpus de conocimiento. Entonces, vemos que para el mundo, por ejemplo, ciudades inteligentes está dentro de ciudades y comunidades sostenibles, calidad del aire, ciudad, urbano, urbanización, manejo de residuos sólidos municipales, pero también está transporte público, está planeación urbana, está Internet de las cosas, polución, metales pesados, esto no es heavy metal, no es metálica, transporte urbano, gobernanza, etcétera. Y aquí ustedes ya se pueden hacer una idea de lo que consiste, en qué aspectos consiste este objetivo de desarrollo sostenible de una forma visual y relativamente fácil, por lo menos de leer. Entonces, esto es una representación de la investigación realizada en el mundo durante los 5 años más recientes respecto de este objetivo de desarrollo sostenible, como ustedes lo ven aquí. Para las universidades que tienen la posibilidad, en este caso en Ecuador, la SPOL, de acceder a Saibal en versión completa, si oprimen acá sobre analizar en mayor detalle, los va a llevar a Saibal y van a poder explorar mucha más información de la que se encuentra en esta página, que no es lo único, la nube de palabras no es lo único, si ustedes entran van a ver que también les dice cuáles son las instituciones y los países que más han trabajado y un histograma en los últimos 5 años de cómo ha sido esa producción. Bien, pero dijimos que nuestra intención era saber para Ecuador en qué consistía esto. Para la Universidad ESPOL en este caso, vamos a tomarla de ejemplo, ¿qué ha hecho con respecto a estos objetivos de desarrollo sostenible? Y para hacer eso, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué fue lo que yo hice? Y que ustedes pueden repetirlo. Pues me fui a Mendeley, al documento de ese objetivo de desarrollo sostenible, y copié
la sentencia de búsqueda que se utilizó para hallar esos documentos. Fíjense que al final ellos hacen una acotación temporal entre 2012 y 2018. O sea, esta sentencia de búsqueda está acotada y los 112.527 documentos está acostada entre 2018 y 2012. Sin embargo, yo le quité este último criterio de la temporalidad. Bueno, en este caso todavía no. Copié esa sentencia y como viene de un PDF, la pegué en un procesador de texto. Estos procesadores de texto no son igual que un procesador de palabras, no es lo mismo que Word, pero podría funcionar más o menos igual. Solo que el procesador de texto le quita una cantidad de caracteres ocultos que tiene, por ejemplo, Word o cualquier suite de oficina. Y entonces la pegué, le limpié, la dejé en un solo renglón, le quité caracteres extraños y me quedó en una sola línea. Si ustedes se pueden dar cuenta, esto es una sola línea, que aquí aparecen varios renglones, porque a lo largo no la podríamos ver, pero es una sola línea, en una única línea. Y esa única línea ya la copio, ahora sí ya la copio definitivamente, y la pego en la búsqueda avanzada de Scopus. En Scopus yo tengo un botón de búsquedas y dentro de esas hay varias opciones, una de ellas es búsqueda avanzada. Entonces yo pego eso en la búsqueda avanzada, fíjense que aquí ya le removí las fechas y cuando le remuevo las fechas me quedan 395.593 resultados. O sea, casi 400.000 artículos que me estarían apuntando a este objetivo de desarrollo sostenible en el mundo, en la historia. Pero no queremos eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué hice también en Scopus? En las búsquedas por afiliación, por institución, busqué a la SPOL, a la Escuela Superior Politécnica del Litoral, para saber cuál es su identificador, su número de identificación persistente en Scopus. Es decir, este es su identificación en Scopus inequívoca. De forma tal que si yo escribo de pronto el nombre de la universidad, podría en algún momento podría capturar alguna universidad politécnica que no sea la SPOL. Sin embargo, si lo hago con el número identificador, nunca jamás voy a tener ese problema. Fíjense que la SPOL aparece en la literatura con diferentes nombres. Hay más, por supuesto, pero aquí nomás les muestro estos pocos. Y eso podría generar algún tipo de error. Entonces, por eso utilizo el número de afiliación. Y habiendo seleccionado el número de afiliación, vuelvo a utilizar la misma sentencia de búsqueda avanzada, pero al final unido por un AND. Fíjense que todo esto, toda la sentencia anterior está entre paréntesis, y al final unido por un AND el número de afiliación, que el carácter es Affiliation ID, AFID, con el identificador. El sistema le pone el nombre oficial, pero yo lo busqué solamente por el número. Y al hacer esto, de los 400.000 documentos me quedaron 61. Entonces, esto ya es un número mucho más aterrizado. Por supuesto, además para compararlo con el mundo, tengo que compararlo de los últimos años a la fecha. Entonces, selecciono de 2015 a lo que va del 2020 y limito la búsqueda por esa cantidad, por esta temporalidad. Al hacer eso, fíjense que me quedan 57 documentos, es decir, que de los 62 documentos, prácticamente todos, la grandísima mayoría, se ha generado en los últimos 5 años. Eso es lo que quiere decir en las POL. Y aparte de la sentencia de la búsqueda, que es la que extraje del documento de Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues tengo acá la limitación por la universidad y además la limitación por años. Ahora sí, lo que voy a hacer es seleccionar todos los documentos. Para eso selecciono aquí la casilla de All
me va a seleccionar la cantidad de documentos que haya, en este caso 57, y a esos 57 les voy a decir exportar. ¿Exportar como qué? Como CSV, que lo puedo abrir en Excel. Y fíjense que solamente por omisión me van a aparecer todas las, va a aparecer seleccionado toda la información de citación. No me interesa en este momento todo eso. Solo quiero la información de palabras clave del índice. Y aquí voy a detenerme un poco. ¿Cuál es la diferencia entre las palabras clave del índice y las palabras clave del autor? Que ustedes pueden ver que se puede obtener acá. Las palabras clave del autor son las palabras que los autores ponen de forma voluntaria como palabras clave en su documento. Y esas son las que se publican en el artículo. Sin embargo, Scopus hace un procesamiento adicionando diferentes capas de información a la documentación que se extrae de las mismas publicaciones en sí. Una de esas capas de información es que Scopus en realidad lee el artículo y lee el título de forma automática y de allí extrae palabras claves, términos en realidad son términos, no son palabras clave, son términos semánticos más del estilo de concepto. O sea, estas palabras representan más bien un concepto que una palabra, y ese término se compara después contra diferentes tesauros. Los tesauros, para aquellos que no lo saben, son documentos, son diccionarios, una especie de diccionarios que representan un área del conocimiento de forma ordenada, con definiciones estándares y de forma organizada por temáticas. Entonces, Scopus tiene 10 tesauros diferentes que cubren todas las áreas disciplinares, y esos términos que se extraen de los documentos se llevan a estos tesauros para corroborarlos, evitar tanta variación en las palabras y generar palabras clave que se van a poner a disposición de todos nosotros, y esas son las que voy a generar. Entonces, disminuyo la variabilidad del autor y homogenizo los términos para que sea mucho más fácil la interpretación. Finalmente, esto lo exporto, y al exportarlo voy a tener un archivo CSV como el que habíamos visto anteriormente. Ese archivo de Excel, como les había mostrado, tiene dos columnas, una con el enlace que no nos interesa, si quieren la pueden borrar, y otra con todas las palabras clave. Entonces yo selecciono toda la columna y la copio. Y después de esto la llevo a una herramienta de generación de nubes de palabras. En este caso la llevé a esta herramienta que se llama TagCrowd, que ustedes pueden buscar también en internet. Y TagCrowd es súper fácil de utilizar, les aparece una casilla, allí ustedes pegan ese texto que extraen de internet, del Excel, perdón, y solamente tienen que oprimir el botón de visualizar y allí van a visualizar todas las palabras. De esta forma, pues lo que vamos a tener es esta representación de nube de términos en donde lo que está representándonos es con respecto a los al Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, que ha trabajado la Universidad SPOL en los últimos 5 años en investigación. Y nos muestra que la investigación es acerca de energía, de algo inteligente, de agua, de datos, de análisis, de ciudades, comunicación, Ecuador, sistemas, redes, urbano, transporte, riesgo, canales, dengue, interesante, gestión ambiental, señales, wireless, soluciones espaciales, estudios, calentamiento, comportamiento, computación, etc. Entonces, fíjense que los temas, por lo menos los temas que podemos distinguir a partir de los términos, son diferentes un poco
por lo menos bastante diferentes, son diferentes un poco con respecto a lo que encontramos a nivel mundial. Aparece el agua como, eh, creo que aparecía el agua, ahora vamos a ver la comparación con la nube de palabras de nivel mundial, pero es interesante que aquí ya podamos hacer esa representación. Bien, ¿cuáles serían esas diferencias cuando comparamos, por ejemplo, la nube de palabras a nivel mundial con una nube de palabras a nivel de Ecuador? Se hizo el análisis para Ecuador y lo que vimos que hicimos a nivel de las POL. Entonces, fíjense que mientras para el mundo ciudades inteligentes es uno de los términos más relevantes, unido de manejo de residuos sólidos o residuos sólidos, ciudades, urbanización municipal, calidad del aire y urbano, de la investigación que se ha realizado en el Ecuador, polución es uno de los términos que aquí aparece como material particulado, algo mucho más explícito, más granular, ¿cierto? Seguramente solid waste tendrá también que ver con polución. Lo urbano aparece como denominador común. Lo ambiental por acá estaba en alguna parte, lo vi. Bueno, lo ambiental está en varias cosas, en residuos, pero no aparece como un problema general, digamos, cuando ya vemos toda la investigación a nivel del mundo, sistemas, aguas, residuos aquí sí. Y si comparamos esto contra la investigación en la SPOL, pues vemos que la universidad se ha enfocado en algunos temas más específicos como análisis, datos, energía, algo de cosas inteligentes, me imagino que serán ciudades inteligentes, agua, lo urbano también, que vemos que es, por supuesto, un tema transversal porque estamos hablando de ciudades y comunidades sostenibles. Entonces, pues con esto espero haberles presentado algo de su interés. Me gustaría entonces ahora sí irme a las preguntas. Si tienen preguntas para que las hagan acá en su ventana de preguntas. Gracias.